Prensa con Gustavo Alegret. Nueva embestida de Trump contra la inmigración. El presidente anuncia un plan para transformar el sistema de asilo en Estados Unidos. Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, sentenciada a 36 meses de prisión. El fin de una dinastía política en el Perú. Y Emmanuel Macron advierte los riesgos de los populismos. ¿Qué tan preocupados debemos estar? Comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Muy buenos días, comienza Club de Prensa, el espacio para el análisis de la actualidad, de los temas más relevantes en Washington, desde Washington a 2 cuadras de la Casa Blanca. Hoy lo vamos a analizar esa actualidad a la que les invitamos a que nos acompañen con Rafael Bernal, que es periodista del portal de noticias de Hill, el portal de noticias de información política del Capitolio de Estados Unidos. Rafael, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a Club de Prensa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y con Sara Barderas, que es corresponsal de la agencia alemana DPA. Sara, buenos días. Buenos días, gracias. Y nos levantamos con los datos de desempleo, unos datos que, como cada mes, el Departamento de Estadísticas del Departamento de Trabajo ofrece a los ciudadanos para información. Y son unos datos que benefician clamorosamente al presidente Donald Trump por sus políticas económicas. Unos datos que sitúan el desempleo en Estados Unidos en el 3,7%. Es el dato más bajo en 49 años. Desde el año 69 no se veía un desempleo tan bajo en Estados Unidos. El desempleo entre los hispanos también marca un nuevo récord, está en el 4,4%. Y si recordamos que, por ejemplo, en el año 2010, en diciembre, llegó a estar casi en el 13%, los hispanos, Sara, deberían estar también satisfechos. Supongo, ¿no? Sí, son muy buenos datos económicos que llegan a que nos faltan 4 días para las elecciones, me parece, ¿no? Está teniendo mucha suerte el presidente Trump. Hablamos hace un momento... ¿Pero está teniendo suerte o está simplemente demostrando que sus políticas funcionan? Funcionan, o sea, a nivel de dato ahora mismo está funcionando. Lo que habría que ver es cuáles van a ser, o sea, cómo vamos a estar dentro de unos años, ¿no? Cuál va a ser el ciclo económico. También tenemos que tener en cuenta que Trump se ha aprovechado de un tirón económico que comenzó a gestar Obama, ¿no? Trump lleva 2 años en la Casa Blanca. Los datos que estamos viendo en este tiempo no son solo resultado de sus políticas, y también lo que os digo, me parece que hay que ver a dónde vamos a llegar dentro de un tiempo. En cualquier caso, estos datos, lo que hablábamos hace un momento, son 250.000 nuevos puestos de trabajo cuando se esperaban 190.000, que es lo que decían las previsiones, con lo cual es una cifra bastante más que buena, ¿no? Y los salarios han subido un 3,1%, me parece. Eso es lo que nota el ciudadano, ¿no? Más allá del dato del desempleo. Ese es un dato muy relevante, el 3,1%, porque una de las grandes críticas que se hace cuando se revisan estos datos de desempleo es, sí, de acuerdo, hay más empleo, pero los trabajadores ganan menos. Y no es lo mismo tener un trabajo con un sueldo que un trabajo similar con un sueldo menos 10% o 5%, o simplemente que se van creando empleos pero los salarios no suben. La crítica de que los salarios estaban bajos o que no se habían actualizado, los datos también vuelven a confirmar que no es cierta. Hay determinados sectores donde tampoco es así. Hace unas semanas, creo, hablábamos en este mismo programa del sueldo medio que tiene, por ejemplo, un empleado de McDonald's, que creo que eran unos veintitantos mil dólares anuales. Con eso en este país no se puede vivir. Yo no sé cómo vive esa gente. Claro, que vives en una zona rural en la que probablemente... Pero donde no haya McDonald's. Y es cierto, el otro tema es que es cierto que la política fiscal de Trump, la ley de impuestos, hizo toda la diferencia en detonar el crecimiento. El problema es que es un crecimiento deficitario. Y muchos economistas están hablando que
puede llegar el momento en que se empiece a caer esta economía y que los alcance francamente la deuda que están generando. Yo hablando con un republicano le dije, bueno, ustedes saben, generalmente son lo que se les llama fiscal hawks, los halcones fiscales que odian el déficit, todo tratan de prohibir el déficit, pero esta vez fueron los republicanos que aumentaron el déficit. Le dije, bueno, ¿cuál es la tirada? Dice, si el crecimiento en los salarios logra rebasar, no nos alcanza la inflación, no nos alcanza el déficit y llega el dinero a la gente, no volvemos a perder una elección. Pero si no le sale la apuesta, tal vez para 2018 la economía va a ser un tema importante a favor de Trump, pero el 2020 puede ser un problema. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Rafa, ¿no? Es lo que yo decía antes. Vamos a ver cómo son las cifras dentro de 2 años o, como bien él decía, dentro de 4. Lo que pasa que también estamos viendo que Trump es una persona cortoplacista en lo económico y en todo lo demás. O sea, todo vale para mantenerse en el poder, para mantener ahora el Congreso, para presentarse a las elecciones dentro de 2 años. Todo vale. Da igual, ¿y eso igual no lo quieren todos los políticos que están en el ejercicio del gobierno? Supongo que sí. Lo que pasa es que los hay que actúan con mayor responsabilidad que otros, ¿no? Sí, Trump no descubrió el hilo negro a la hora de hacer su campaña, que sí fue una campaña revolucionaria, pero simplemente se quitó los límites que se autoimponían los políticos, que tiene razón, son pocos los límites que se autoimponen los políticos. Y lo curioso es que en esta campaña Trump tiene una de las mejores economías, posiblemente la mejor economía desde los 60, desde los años de expansión posguerra, y está enfocado en la migración, que es un tema que divide. Porque en términos económicos podría mandar un mensaje que es bueno para toda la ciudadanía, pero sin embargo ese no es su tema central. Sí, además en las últimas horas hemos visto cómo, a pesar de que los datos económicos le avalan y podría ser una de las grandes banderas de esta campaña electoral, no lo está siendo la inmigración, y particularmente la inmigración irregular o la inmigración ilegal, centrados en esa caravana de migrantes. En las últimas horas también el presidente ha insistido mucho en esa invasión, palabra que utiliza esta administración cuando habla de la llegada de migrantes por la frontera sur. Es interesante porque veía el otro día cómo la narrativa de esta campaña, incluso dentro del tema de la inmigración, ha variado de la separación de familias a la amenaza de una invasión y inmigración irregular con seguridad. Y no se está hablando del tema del seguro de salud, que es una de las prioridades que en general los estadounidenses siempre han puesto sobre la mesa, republicanos y demócratas, cuando se enfrentan a una elección. Para ellos, el tema del seguro médico y sobre todo el de que haya cobertura para los ciudadanos con enfermedades anteriores a la contratación de un seguro, lo que se conoce como condiciones preexistentes, estén aseguradas, queden cubiertas. Y ahí los republicanos habían hecho un pequeño giro cuando su intención era terminar la ley de salud de Obama, pero no está siendo el eje central de esta campaña, como sí querrían los demócratas, y no lo consiguen. Sí, de hecho es la baza de los demócratas, ¿no? La sanidad, y han insistido mucho en eso, pero los demócratas yo creo que no están marcando agenda. La agenda la está marcando Trump y la está marcando muy bien. Eso sí, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Porque Trump, como moviliza, es, como decía Rafa antes, generando división, ¿no? Eso lo hemos visto en muchos momentos de su presidencia. Y lo que vimos ayer en la Casa Blanca, el discurso de Trump sobre inmigración, a mí me pareció terrible. O sea, fue un discurso en el que el presidente utilizó una retórica incendiaria, habló de la invasión que tú decías, que es un relato que vende muy bien en sus bases. Trump manda imágenes, ¿no? muy potentes, que a muchos nos producen escalofríos, pero que a sus bases le gustan. Entonces está la imagen esa de invasión. Parece que tuviéramos una horda de criminales a las puertas de Estados Unidos golpeando para derribarlas. Hemos visto las imágenes de la caravana, hemos leído muchos reportajes, tenemos a compañeros que están haciendo ese viaje con ellos y vemos que distan mucho de ser esos criminales que dibuja Trump, que ha llegado a hablar de terroristas yihadistas, ¿no? No ha utilizado esa palabra, es cierto, pero utilizó el otro día el concepto de combatientes duros, habló también de personas de Medio Oriente, que todos sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces plantea esa imagen cuando
son familias que huyen de una violencia exacerbada en el triángulo norte centroamericano, que están todavía a más, los que más cerca están ahora mismo de la frontera estadounidense, están a algo menos de 1.400 kilómetros. Han decidido que van a venir por Veracruz, que es un estado muy peligroso, Rafa lo sabe, y de ahí tirarán seguramente hacia Texas, aunque todavía eso no lo han decidido. Pero quiero decir, les quedan como poco más de 2 semanas, yo creo, para llegar aquí, de ¿no? meses, Sí, todo depende de... Y porque las fuerzas van mermando también, ¿no? Pero él no. La imagen que ahora tenemos, no sé si visteis el anuncio que sacaron el otro día, terrible, ¿no? Como si fueran criminales golpeando sobre las puertas. Está creando una división tremenda en este país. Un analista escribía el otro día que vivimos en un mundo, no solo de Trump, en general, de la política, en el que las cosas van tan deprisa que el mensaje de los políticos es dar respuestas fáciles de comprender. Aunque la situación sea compleja, el mensaje que trasladas a la ciudadanía es una respuesta fácil de comprender para dar la sensación de que se está atacando el problema cuando el problema tiene múltiples aristas. En esa conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca, en esa comparecencia, el presidente anunció que su administración está trabajando para transformar el sistema de solicitud de asilos en Estados Unidos en general. Lo hace porque esos migrantes quieren llegar a Estados Unidos, no entrar de manera irregular. La mayoría de ellos lo han dicho, que quieren solicitar asilo en Estados Unidos. De hecho, la misma administración ha planificado la construcción de un campamento de tiendas de campaña para acogerlos mientras su solicitud de asilo no sea solucionada. Y dice el presidente que se están aprovechando del sistema de asilo, se está abusando. Esa es una interpretación que los grupos antimigratorios, ellos luchan en contra de la palabra antiinmigrante, ellos son antimigratorios, quieren reducir la migración a los Estados Unidos. Sus opositores sí los acusan de ser antiinmigrante, por cierto. Pero esta retórica la han tenido ya por muchos años. Llevan 20 o 30 años diciendo lo mismo, que finalmente las leyes de asilo político en Estados Unidos, que permiten el asilo político por una serie de discriminaciones y peligros que se pueden dar en sus países de origen, que las usan, básicamente las interpretan los migrantes que vienen por situaciones económicas, no por peligro, que el asilo realmente es para cuidar un peligro, no un peligro económico, ¿no? Que las interpretan y le dicen a los guardias de la frontera lo que los guardias de la frontera necesitan oír para comenzar el proceso de asilo político, que luego dura muchos años, y lo que dice Trump y dice la gente... ¿Dura años? Puede durar años, puede durar meses, puede durar años, a veces en ciertos casos que son muy lógicos puede durar un par de semanas. Hay veces que es muy claro cuando alguien pide asilo político y es un miembro de un partido de oposición que está prohibido en su país de origen. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el de los cubanos. Los cubanos estuvieron viniendo y se les diseñó una ley que explícitamente les permitía entrar a Estados Unidos con ya permiso de trabajo y permiso de habitar aquí permanentemente. Pies secos, pies mojados. Pies secos, pies mojados. Porque el legislador americano decidió que el régimen cubano era represivo a tal nivel que entonces se necesitaba una ley específica. Se podría ahorita pensar que si están hablando de que Venezuela y Nicaragua están en el mismo club, en otras épocas el legislador americano podría haber dicho lo mismo. No se puede hablar del mismo tipo de represión, por ejemplo, en Honduras. Pero sí se puede hablar de un miedo, realmente un miedo creíble a que si es el narcotráfico o como le dicen las gangas, creen un peligro que sea imposible para alguien evitar de manera normal. Sí, unos datos. En Honduras los asesinatos están ahora en torno a los 40 y tantos, 43, 44 por 100.000 habitantes. Han bajado, porque en 2015 eran 60 asesinatos por cada 100.000 personas. Cifras de la ONU, quiero decir. No estamos hablando de alguna organización a la que Trump pueda acusar de manipulación. Feminicidios en Honduras.
417 feminicidios en 2015, 89 de ellos solo en San Pedro Sula, que es la ciudad de la que partió la primera caravana que viene hacia Estados Unidos. La CIDH denuncia que el 90% de esos feminicidios quedan en la impunidad. Quiero decir, existe una situación, creo que objetiva, de violencia. Ayer Trump, en una de esos datos falsos que dio, él dijo que la mayor parte de los migrantes que llegan a la frontera y piden asilo, luego no se presenta a las audiencias en corte migratorias. Es mentira. El propio Departamento de Justicia, en 2016, el 61% de ellos, o sea, de la gente, digamos, que solicita asilo y no la meten en un centro de detención, sino que la dejan libre, el 61% se presentó. Y ahí vale la pena hacer una aclaración, que hay muchos reportes anecdóticos que a los migrantes que solicitan asilo, cuando piden su audiencia, les dan una audiencia a la cual es difícil llegar. No sabemos todavía si es un comportamiento generalizado en las autoridades americanas, pero ha habido muchos reportes que indican eso. Por ejemplo, que digan, yo tengo familia en tal ciudad de Estados Unidos, y le dicen, bueno, tú tienes que llegar a la corte en una semana. Y esta persona no tiene dinero para agarrar un avión y en autobús no llega en una semana. Ese tipo de cosas, cada vez se habla más de que está sucediendo, pero no tenemos reportes generalizados todavía. Y han bajado, la concesión de asilo ha bajado un montón en el último año. En el que acabamos de terminar, en el año fiscal 2018, solo un tercio de las peticiones de asilo han sido aceptadas, que es la cifra más baja en 20 años. No sé si os acordáis que Sessions comenzó, el fiscal general y jefe del Departamento de Justicia, comenzó unilateralmente a mover piezas para reducir las concesiones de asilo. Y entre otras cosas dijo que la violencia doméstica, perdón, no me gusta nada esa palabra, violencia doméstica. Yo siempre digo violencia machista, porque violencia doméstica parece que sea algo ¿Violencia intrafamiliar? No, porque digo, la violencia doméstica que se le llama usted le pone aquí, el acento en el hombre. No, a ver... Al decir machista... Ya me habéis escuchado muchas veces defender No, pero es aquí. importante para que la audiencia entienda por qué está utilizando una manera u otra de decir las cosas. Si hablamos de violencia doméstica, estamos considerando que se trata de un problema de puertas para adentro. Si hablamos de violencia machista o violencia de género, estamos considerando que es un problema social en el que la sociedad debe intervenir y subsanar, ¿no? Lo que pasa de puertas adentro en una familia es problema de la familia, lo que atañe a la sociedad es problema de la sociedad. Por eso yo hago la distinción. Pero bueno, dicho esto, la violencia machista era uno de los supuestos para solicitar asilo en Estados Unidos, por esas cifras que yo daba antes de feminicidios en esa zona, ¿no? Bueno, pues Sessions dijo que no, y también dijo que la violencia de las maras tampoco lo era, cuando uno de los grandes problemas del Triángulo Norte Centroamericano son esas maras, son esas amenazas a todo tipo de personas, ¿no? Claro, y cuando se hicieron esos ajustes, si es cierto algo que dice la administración, los coyotes y los traficantes de personas tienen una comprensión más o menos buena, a veces muy buena, a veces mediocre, de las leyes de asilo norteamericanas. Y sí entrenan a sus clientes a decir lo correcto. Pero eso no es ninguna diferencia a tener un abogado que te diga, bueno, para tu solicitud de migración legal, te conviene enfocarte en estas partes de tu historial y no enfocarte tanto en estas otras partes. En ese sentido, si los coyotes le hacen de abogados de muchos solicitantes de asilo, sí, es verdad. Pero esas solicitudes de asilo en general sí están fundadas en esos miedos que ahora están tratando de recortar cuáles miedos se pueden usar para esa solicitud. Y la caravana, precisamente, los migrantes vienen en esas caravanas para evitar tener que venir con coyotes, para evitar pagar esos coyotes porque ellos solos no pueden hacer una travesía que realmente es peligrosa, ¿no? Pero la forma de evitar a los coyotes y de no pagar ese dinero es venir todos juntos y protegiéndose unos a otros. Va a ser interesante ver qué solicitudes pone la gente de la caravana, si son diferentes a la gente que ha entrado a través de traficantes de personas.
El análisis en nuestra mesa de trabajo de hoy, aquí en Club de Prensa, con Sara Barderas y con Rafael Bernal. Hacemos una pausa y al volver, nuevos temas de esta actualidad informativa para ser analizada. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Continuamos en nuestra mesa de trabajo hoy con Sara Barderas y con Rafael Bernal. Ayer el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, estuvo en Miami, pronunció un discurso en el que develó algunas de las estrategias que esta administración va a seguir con respecto a 3 países que mantienen una relación muy tensa por sus diferencias políticas y democráticas, o del concepto de democracia, si se puede decir así, con Estados Unidos: Venezuela, Cuba y Nicaragua. El asesor del presidente Trump anunció nuevas sanciones, particularmente con Venezuela, para restringir lo que consideran transacciones ilícitas, para limitar la salida de oro, dicen, de Venezuela a otros países. Un asesor o un analista nos contaba ayer que Venezuela está aprovechando, por ejemplo, que Turquía puede comprar oro y pues quieren cortar esa posibilidad para que el metal precioso no salga de Venezuela de manera ilícita, y además cortarle la financiación al gobierno de Nicolás Maduro, por un lado. Y por el otro, que vienen nuevas sanciones, por un lado a Cuba. Saben que el sector turístico cubano está muy vinculado al ejército, a los altos miembros o mandos del ejército que controlan hoteles, resorts, etcétera, y quieren también darle duro ahí para minar un poquito el control por parte de los militares de ese sector, que es fundamental para la economía cubana, si no el más importante, uno de los principales. Y por el otro, que vienen nuevas sanciones para Nicaragua. Nicaragua tiene una crisis desde el pasado mes de abril, una crisis política que se ha derivado en una crisis social y económica, y el gobierno está profundamente en contra, el gobierno de Trump, con el gobierno de Daniel Ortega, particularmente por el tema de la represión que se ha derivado de esas protestas sociales. ¿Es la respuesta adecuada, Sara, la de las sanciones y no la de la búsqueda del diálogo con estos 3 países? A ver, lo primero, yo creo que lo que vimos ayer fue otro acto electoral, ¿no? El envío de Bolton a Miami, que habló en la Torre de la Libertad, que es donde recogían a los cubanos exiliados cuando la Revolución Cubana, es de un simbolismo fuerte, ¿no?, para esta administración. Sí que anunciaron, quiero decir, realmente lo que se ha hecho es menos de lo que se anunció o menos del relato que se ha vendido, porque lo que se hizo fue abrir la puerta a la imposición de estas sanciones, a cortar estas posibilidades, esta posibilidad de transacciones con el oro, pero de momento no hay sanciones fijas, ¿no? No se va a cerrar todo el comercio del oro, sino que se va, por lo que entendí yo ayer, lo que se va a hacer es generar una lista de con quién se puede transaccionar y con quién no. En el caso de Cuba se anunció que se iban a incluir nuevas empresas en esa lista de empresas con las que Estados Unidos tiene prohibido, los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios porque están controladas por los militares, por el Estado, pero de momento no hay nada. Y sobre Nicaragua lo que se dijo es: vendrán más sanciones. Hasta ahora a Nicaragua le han impuesto una única ronda de sanciones que ha alcanzado solo a 3 personas del entorno del presidente y de su mujer, que es la vicepresidenta, pero nada más. Llevamos más de medio año de crisis nicaragüense, en la que, según las organizaciones de derechos humanos, han muerto más de 500 personas desde que comenzaron esas protestas. El gobierno de Ortega reconoce 200. Entonces, no sé si realmente buscan una vía de algo. Lo de ayer fue un acto electoral. Absolutamente de acuerdo ahí, y es importante
Este acto electoral estaba enfocado a los cubanos del sur de Florida. Los cubanos del sur de Florida que están preocupados por lo demás que ha dicho la administración de Trump. El tema del asilo político es importante para ellos y el tema de la ciudadanía por nacimiento es muy importante para ellos. Muchos de ellos son ciudadanos gracias a eso y gracias al asilo político. Ahora, es interesante... O sea, de acuerdo a su análisis, entonces, el mensaje que está haciendo, la estrategia que está siguiendo esta administración es la de intentar tapar las preocupaciones que les generan algunas decisiones políticas con otros anuncios para que estén contentos. Por un lado sí, y por el otro lado también mucha gente, la gente que está diseñando estas políticas que están realmente enfocadas en contra del régimen cubano. Ellos ven realmente a Castro, porque a Díaz-Canel no lo toman en serio realmente. Ven a Raúl Castro como el centro de esta troika de la tiranía, que curiosamente John Bolton, el que se inventó la troika de la tiranía, es el mismo que le dijo el eje del mal a Teherán y Pyongyang en la época Bush. Le gustan estos apodos. Pero bueno, sí, le gusta, pero es muy estratégico. Son buenos. Es un reduccionismo del mensaje que ayuda mucho a que cale y que se recuerde. Y se entiende, y la verdad es se que entiende, sí. exacto. Y estos expertos en lidiar con Cuba, sí son muy conservadores, muy de derecha, pero son más al estilo, Bush que al estilo Trump. Y entonces ellos sí están diseñando una estructura mediante la cual puedan castigar a estos tres países y obviamente buscando, y explícitamente lo dijo, buscando el cambio en el régimen, que eso nunca lo hubiera dicho un presidente demócrata. Dos reflexiones. ¿Cuánto pesa Florida en la política nacional, siendo un estado de los 50 que hay, ¿no? En las cuestiones de Cuba, en las cuestiones de Venezuela, por la acogida de tantos venezolanos, en el tema de Puerto Rico, porque gran parte de los puertorriqueños que por la crisis provocada por los huracanes y por la crisis económica han buscado nuevos horizontes en el resto del país y han escogido fundamentalmente Florida, pero también Nueva York, ¿no? Pero Florida, o sea, hay cuestiones muy puntuales que por el hecho de lo que pesa Florida en ese colegio electoral, en unas presidenciales, acaban definiendo políticas que, por ejemplo, con el bloqueo o embargo, como le llaman los estadounidenses o los cubanos, la mayoría de estadounidenses está a favor de terminar con esa política que solo puede levantar el Congreso de los Estados Unidos de bloquear o imponer un embargo económico a cuestiones en la isla, y que los estadounidenses están a favor de que eso se termine, pero los cubanoamericanos en Florida están absolutamente en contra, y pesa tanto su opinión que no vale la del resto del país. Pero no todos ya, porque la comunidad cubana en Florida ha ido cambiando. Tenemos muchos más jóvenes ahora y es una inmigración cubana que ha llegado a la Florida por motivos distintos a por los que llegaron esos cubanos. Claro, pero ¿no? Ahí le diría, ¿quién vota? ¿Votan? Los jóvenes no votan. No votan tanto. En las últimas elecciones sí comenzaron a votar, y por eso también de alguna forma yo tengo la sensación de que la administración Trump, de que Trump está intentando movilizar o mantener, y luego hay otra cosa, perdón que haga este inciso, que también se van muriendo los cubanos anticastristas que llegaron, no porque son de más edad, pero entonces de alguna forma tienen que alentar ese voto y también de alguna forma tienen que hacer frente al voto puertorriqueño, porque en las elecciones de 2020 puede ser muy importante. Florida, tradicionalmente, en las comunidades latinas, que ha sido básicamente la comunidad cubana, ha sido una comunidad conservadora, que ha votado republicano, sobre todo por el tema del embargo, pero como decía, está cambiando. Han llegado además los puertorriqueños, que en Puerto Rico no pueden votar en unas presidenciales, pero en el momento en el que están en el país, en tierra, digamos, salen de la isla. Porque Puerto Rico es un Estado libre asociado cuyos ciudadanos son ciudadanos estadounidenses. Claro, y no pueden votar al presidente en Puerto Rico, pero una vez que están en Estados Unidos, automáticamente tienen el derecho de votar en las presidenciales. Entonces, Hillary no lo supo hacer, no supo movilizar el voto puertorriqueño de Florida, pero si empiezan a movilizarlo ahora, puede haber efecto, ¿no? Hillary no invirtió no es que no lo supo hacer, en gran medida lo ignoró, pero al mismo tiempo, algo importante, Hillary ganó el 50% del voto cubano del sur de Florida, que es un número altísimo para cualquier demócrata. Alguien le diría, oiga, pero perdió el 50% del voto cubano. Bueno, nunca lo tuvo, ¿no?
lo tuvo. Perdió, ganó el 25% extra, pero también son comunidades bastante liberales. Miami es una ciudad grande y tiene el mismo tipo de comportamiento de ciudades grandes. Donde Trump ganó la elección en Florida fue en el norte extremo de Florida, donde hay muchas comunidades rurales, blancas, rurales, que tienen más empatía con el sur de los Estados Unidos que con el multiculturalismo del resto del estado. Y finalmente es un estado que es tan importante porque de los 4 estados que realmente cuentan, que pesan en una elección, California y Nueva York son completamente demócratas, Texas está completamente dominado por los republicanos y Florida es el que es que lo puede ganar cualquiera de los dos. Y sí, realmente ahí se han ganado dos de las últimas 3 presidencias. Y es por eso que las elecciones en Estados Unidos, las presidenciales, habitualmente se juegan en un puñado de estados, porque el resto están claros el sentido del voto y como que quien gana la mitad más 1 de los votos se lleva los votos de representación del colegio electoral de ese estado, los candidatos no hacen campaña. Ese fue, si me corrigen, si me equivoco, uno de los grandes errores que cometió Hillary Clinton, y es que dio por hecho que Wisconsin, Michigan, Ohio iban a votar demócrata y por lo tanto no le puso el interés, y Donald Trump sí le puso interés. El Gran Muro Azul. Hillary Clinton no fue a Wisconsin. Y realmente lo que le dio el estado a Trump no fue tanto que surgieran más votantes de Trump, que sí surgieron más de los que se esperaban, pero que los votantes demócratas simplemente no les interesó ir a las urnas. El propio Obama lo dijo, no sé si recordáis una frase después de las elecciones que dijo, ahora mismo no recuerdo a cuál de esos estados se refería, pero dijo, yo me comí un perrito caliente en cada una de las esquinas, ¿no? Porque él sí que lo trabajó a pie duro y Hillary no. Vamos a hacer un pequeño comentario, les pido. El New York Times ha sacado un reportaje que me pareció muy interesante. Es sobre qué piensan los jóvenes evangélicos. El voto evangélico en Estados Unidos ha abrazado incondicionalmente al presidente Trump y sus políticas. Recuerdo la encuesta de Washington Post y ABC que revelaba que más de 7 de cada 10 evangélicos blancos están a favor de las políticas migratorias del presidente Trump, que podrían ser las que podrían generar más ruido, pero 7 de cada 10 más ruido para los evangélicos. 7 de cada 10 le han dado el visto bueno. Pero el New York Times hace una introspección del voto joven evangélico. Y al igual que hablábamos antes de la cuestión de Florida, de cómo los cubanoamericanos jóvenes que han llegado por motivos distintos tienen otro punto de vista sobre la política, también los jóvenes evangélicos tienen un punto de vista distinto, Rafael. Sí, es interesante. El voto evangélico en Estados Unidos ha realmente marcado época desde los 80s. Una de las cosas que tienen las iglesias evangélicas es que no es mal visto por parte de la congregación que los pastores, vicarios o los líderes de la congregación abran el tema político, les digan por quién votar, y realmente han sido muy exitosos en hacer que lo sigan. Un ejemplo interesante que vi de los hispanos que apoyaban a Trump al principio de esta administración, un grupo que finalmente se desbandó por varias razones, tenían problemas con su política migratoria, tanto en términos de ser hispanos, muchos de ellos de Texas, y en términos de que, ellos no creían que la política migratoria de Trump siguiera los lineamientos que planteó Jesús. Finalmente, es fácil llegar a esa conclusión. Pero el tema del aborto es lo que los mantenía con Trump, porque Trump se ha mantenido muy fuerte en ese tema y para ellos, finalmente, entendiendo cómo ven ellos el tema del aborto, es el pesaba homicidio. más la defensa de deshacer la política que avala o que legalizó el aborto en Estados Unidos que defender impulsar una política de acogida de refugiados y de migrantes. De hecho, no es difícil entenderlo viéndolo desde su punto de vista. Si uno toma como verdad, que ellos sí toman como verdad, que el aborto es el homicidio de un infante, del ser humano más indefenso del mundo, y hace una balanza entre no dejar entrar a alguien, sí poniendo en peligro su vida, pero poniendo en peligro contra el homicidio del más indefenso, no es una... Digamos que no es un brinco de lógica que no se pueda entender. Sara, brevemente.
Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Rafa, ¿no? Y es cierto que luego hubo una desbandada. Yo recuerdo al principio cuando veíamos las cifras de hispanos en determinados lugares que iban a votar por Trump, que decían, pero ¿cómo pueden inclinarse a votar con Trump con todo lo que está soltando en estos momentos, ¿no? Cuando ellos son precisamente descendientes de personas que Trump habría considerado criminales, ¿no? Y a los que quiere cerrar el camino con un muro. Pero bueno, volviendo a lo que decías inicialmente, por lo que decía este artículo del New York Times, lo que contaban las voces, estos jóvenes a los que ha entrevistado, están viviendo una tensión interna muy fuerte, ¿no? Porque por un lado tienen... Y bueno, es interesante ver la edad que tienen, ¿no? Porque es esa edad en la que yo creo que todos hemos pasado por ella, donde empiezas tú por ti mismo a pensar, a leer, y quizá te desligas de lo que dicen tus padres, empiezas a responderles políticamente, empiezas a cuestionarte lo que estás escuchando, ¿no? Y que hasta ese momento no cuestionabas. Decides ir o no a la iglesia. Claro, eso crea diciendo... un gran trauma en los padres que siempre han llevado a los hijos a la iglesia y que en el momento de que pueden ya tomar sus propias decisiones deciden o continuar o no continuar. Y eso, sobre todo a las madres, una de estas jóvenes decía que ella empezó realmente a rebelarse de alguna forma por el tema de gays, lesbianas y transexuales, ¿no? Porque había una condena tremenda dentro de la Iglesia en la que se apoyaban las políticas que Trump ha tenido a ese respecto, y ella decía que no entendía cómo eso podía ir, digamos, a la par que el mensaje de Jesús, ¿no? Exacto, sí. La línea que se ve aquí es un poco similar a lo del aborto, que si el mensaje de Jesús es todo sobre la vida, que también es todo sobre caridad, y entonces cuando ven estas faltas de caridad con comunidades en particular, pues claro que causa ruido. Claro, pero miren, las tres virtudes capitales: fe, esperanza y caridad. Para la reflexión. Mesa de trabajo hoy en Club de Prensa. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo con Sara Barderas y con Rafael Bernal, repasando la actualidad, una mirada que nos va a llevar en una primera instancia a Perú. En las últimas horas, un magistrado de Perú ha impuesto 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori. Dice el magistrado que la señora Fujimori, que es hija del expresidente Alberto Fujimori, tiene alto riesgo de fuga. Rafael. Pues esto en términos regionales es interesante porque se sigue viendo cómo la región, desde el caso de Dilma Rousseff, el caso en Guatemala, está persiguiendo casos de corrupción. Obviamente hay siempre el peligro de que estos casos de corrupción se estén persiguiendo por razonamientos políticos, pero bueno, por mala maña de ser mexicano. Pero no es mala maña, no es mala maña. Está muy orgulloso. Pero, claro, yo soy feliz de ser mexicano, pero cuando se comparan estos casos a cómo se persigue la corrupción en México, se ve realmente... Yo creo que los mexicanos hasta vemos con un poco de envidia a Centroamérica y Sudamérica, que generalmente no es una frase que se oye mucho, porque se está haciendo algo al respecto. Y en México, bueno... Sabemos que el exgobernador que se llevó 300 millones de dólares, me parece, le tocaron 3 años en prisión. Es buen trato. Es un buen trato. No sé, buen negocio, ¿no? Yo la verdad es que un día en prisión me parece una tortura, sinceramente. ¿Pero lo has pasado? 3 años. No, pero no me lo imagino. De hecho, cuando uno está enfermo y tiene que estarse en su habitación, en su cámara, en la casa, me parece una tortura, pasa lentísimo. Cuando uno tiene noches de insomnio, la noche pasa relenta. Pues me imagino un día en una celda que tienes un ratito para salir a tomar el sol y volver a entrar. 3 años. Te cambia la vida, te cambia el carácter, te cambia la relación familiar, las amistades. Me parece una pena altísima. Otra mala maña personal como exabogado, te puedo decir que si uno tiene una cuenta de banco con 300 millones de dólares y está en una prisión mexicana, no es tan grave.
No me pasa tan mal. Eso da para muchas interpretaciones, Sara. Sí, son 36 meses de prisión preventiva, que es el tiempo que tiene la Fiscalía para atar el caso, ¿no? Para investigar. Pero bueno, lo que dijo el juez es que parece que los indicios son claros, por eso la manda a la cárcel durante ese tiempo, ¿no? Y parece, yo creo que estamos viendo ya la caída del fujimorismo definitiva con esto, ¿no? Y además coincide, acordaos, que hace nada se retiró la inmunidad a su padre, al expresidente Fujimori. Yo creo que sí, que esto es el golpe que le quedaba. Creo que Keiko nunca pensó que iba a llegar a este punto en el que estamos. De hecho, cuando el mes pasado decretaron prisión contra ella, prisión preventiva, no llegó a estar todos los días que habían decretado, ¿no? Y ahora de repente son estos 36 meses de prisión. Interesante. La corrupción parece que no deja a nadie, no deja títere con cabeza, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que todavía hay muchos títeres con cabeza, pero... ¿Que viven de la corrupción? Sí, hay... ¿Desde posiciones de gobierno? Sí. No quiero volver a resaltar el ejemplo de mi país, pero se rumoran muchas cosas. Pero es cierto, también es un cambio que se ve a lo largo de todo el continente. Esto me parece interesante lo que dices, la caída del fujimorismo, porque también, bueno, el peronismo en Argentina ahorita no está en boga y es una ideología que ha durado muchísimo. Los cambios políticos en Brasil son enormes, incluso en Colombia ves un cambio, una modernización del esquema político que no se parece a la Latinoamérica que conocimos en la segunda mitad del siglo XX. En Perú, que tenemos de alguna forma investigados bajo pesquisas por todo el caso Odebrecht, al final recordemos que el detonante de la mayor parte de estas investigaciones ha sido el escándalo Odebrecht, ¿no? Y en Perú tenemos a Toledo, a Alan García, a Ollanta Humala y al propio Kuczynski, que son ahora mismo están bajo investigación. No quiero decir, no estoy diciendo que sean culpables, pero digo que hay investigaciones abiertas contra ellos. Toledo está prófugo, Humala estuvo 9 meses en prisión preventiva y Kuczynski no puede salir de su país ahora mismo. Una situación en Perú en el que la corrupción vuelve a ser noticia, lamentablemente. Vamos a cambiar de continente. Les voy a pedir un comentario. El 11 de noviembre de este año, de este 2018, se van a celebrar el primer centenario del final de una durísima guerra, la Primera Guerra Mundial, que dejó arrasada Europa. Emmanuel Macron, Francia saben que está en el centro del continente, Emmanuel Macron ha emprendido un viaje en los lugares emblemáticos de esos escenarios bélicos para recordar y que no caiga en el olvido, es decir, recuperar la memoria de ese conflicto. Macron quiere que los franceses recuerden el horror o el fracaso del colaboracionismo del régimen de Vichy durante la ocupación nazi de Francia en los años 40 del siglo pasado. Quiere que los franceses no olviden la guerra de Argelia, que fue dramática también, entre el 54 y 1962, y lógicamente quiere que no se olvide la guerra mundial. Una guerra mundial, la primera, en la que, según Macron, lo que hoy está viviendo Europa podría parecerse a un escenario en el que el nacionalismo tuvo un papel predominante y en el que Macron alerta está creciendo ese nacionalismo populista que derivó en ese conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Y me atrevería a decir que también de la segunda. ¿Es comparable el símil que está haciendo Macron para llamar la atención de los europeos y particularmente de los franceses? Es interesante que lo haga, simplemente. Puede ser, estoy seguro que algún historiador dirá que lo hace por falta de experiencia porque es joven, pero creo que Macron en general hace las cosas que hace muy a propósito. Y sí es comparable porque sí estamos viviendo una época de nacionalismos populistas divergentes. O sea, aquí lo difícil de hacer esta comparación es de quién representa, digamos, al bolchevismo y quién representa al fascismo, de acuerdo a Macron. No le voy a poner palabras en la boca al presidente de Francia, pero es interesante. Y se ve
a nivel, digamos, a nivel global. Hay diferentes aristas de este nacionalismo populista. En Latinoamérica se ve el nacionalismo populista de López Obrador y el de Bolsonaro, con ideologías muy distantes y, digamos, prácticas relativamente similares. A mí me parece una imagen muy potente la de Macron, lo que ha buscado. O sea, es cierto que por un lado lo critican por ello, pero a mí me parece que no hay por qué criticarlo, ¿no? O sea, esto es una imagen muy presidencial. El presidente que por el aniversario de la Primera Guerra Mundial, que recordemos que fue también la causa de la Segunda, ¿no? La Primera Guerra Mundial... Sí, porque eso se cerró bien. Y ¿sí? eso permitió que Alemania sintiese el yugo de esas sanciones impuestas por la comunidad internacional, que acaba revirtiendo, revolucionando a los alemanes. La leyenda del puñal por la espalda me parece que se traduce, ¿no? Que fue la humillación tan fuerte que sufrió Alemania, que fue todo un caldo de cultivo para lo que vino después, ¿no? Pero bueno, o sea, más allá de eso, me parece que es una imagen muy presidenciable el hacer un viaje conmemorativo por Francia antes de la conmemoración internacional que va a tener lugar en París, a la que por cierto va Trump. Sí, o sea, yo ayer cuando leía sobre el tema decía, madre mía, con lo bien que lo va a hacer Macron, y a lo mejor se le cae en el último momento porque Trump es impredecible y no se sabe. No, pero ya ha confirmado, además, el idilio que tienen. No que no vaya a ir, sino qué es lo que va a decir Trump, pero bueno, más allá. Me parece una imagen muy presidenciable que de alguna forma pretende ponerse a la altura de la conmemoración que hizo De Gaulle, de la que hizo Mitterrand, pero además él lo que hace es visitar regiones de Francia en esta gira que son caldo de cultivo, o sea, cuna del voto nacionalista y populista, zonas desindustrializadas, zonas pobres, y me parece que eso es una gran acción, ¿no? No sé cómo decirlo, algo para intentar no ya tanto ganarse para su partido un voto, sino para intentar aplacar determinados peligros que acechan hoy a la democracia. El análisis de nuestros periodistas en esta mesa de trabajo. Hacemos una nueva pausa y al volver, la mala semana. ¿Quieres saber a quién se la dan nuestros periodistas? Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. La mala semana esta semana, ¿para quién? Sara, ¿a quién se la ofreces la mala semana? Pues, yo se la dedico a Keiko Fujimori y al fujimorismo en general, ¿no? Porque estamos viendo, yo creo que el principio del final o el medio del final, vamos hacia el final. Ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo en Perú, con la entrada en prisión, con esos 36 meses de prisión preventiva que ha impuesto un juez contra Keiko, es momento para el análisis, ver que el fujimorismo en las encuestas, esto ya empezó antes de todo el tema de la prisión para Keiko, pero el fujimorismo se está hundiendo en las encuestas donde ya no tiene prestigio, sino desprestigio. Un 70% cree que Keiko es culpable, el apoyo a Keiko no pasa del 15%, la unidad dentro de su partido de Fuerza Popular se ha quebrado, algunos parlamentarios se han ido, otros están empezando a mostrar posiciones que distan de la posición oficial, y de hecho hay uno de los principales legisladores que ha colaborado con el juez, con la Fiscalía, para esta investigación contra Keiko. La mala semana de Sara Barderas. Rafael. A mí, el apego a la realidad en política migratoria. La política migratoria, a partir del discurso de ayer del presidente Trump, ya no es sobre los migrantes, ya no es sobre la economía. Obviamente, sabíamos muchos de lo que lo seguimos, que no es sobre terrorismo o criminalidad o maras. La política migratoria ahora es un tema enteramente político, es un tema de campaña y finalmente, o sea, cuando lo que dice el presidente Trump, que sí tiene razón, es que las leyes migratorias de los Estados Unidos son malas.
son malas y obviamente hay diferentes posiciones de por qué son malas, o más bien posiciones de a dónde se tienen que ir. Lo que pasa es que es una burocracia complicada, es una burocracia que no se puede seguir, que no favorece ni al Estado americano ni al migrante. Tal vez debería haber una balanza, pues seguramente debería haber una balanza, pero ciertamente no se va a alcanzar si la conversación es como es ahorita. La mala semana de Rafael Bernal para la política migratoria y su politización, en su opinión, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sara Barderas, Rafael Bernal, gracias por habernos acompañado y a ustedes por su sintonía. Les deseamos un feliz fin de semana y una feliz jornada. Gracias por estar al otro lado y confiar en nosotros.